A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Ah, encontré la luz. Aquí estamos en Dame el Poder, como todas las semanas, pero en esta oportunidad nos vamos a apartar de la actualidad del día a día para tocar temas que tienen que ver con la actualidad de la realidad que nos atraviesa siempre desde hace muchos años. Y que tiene que ver, por un lado, con el tema de los jubilados, Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad en estudios, y que tiene que ver con la violencia en general, violencia de género, femicidios y todos los casos que hay de chiquitas que han abusado y asesinado, espeluznantes en estos últimos tiempos, cuando no de los abuelos que están también robándoles y matándolos, y de la violencia en general. ¿Por qué no también la violencia política que estamos también empezando a ver y que esperemos que no se repita? En ese sentido, Hugo Marietán, médico psiquiatra, también uno de nuestros referentes desde hace tantos años en este tema, en estudios. Y bueno, una mujer por día matan en la Argentina, un promedio de 5 por semana aproximado. Casos de femicidio. Y en el caso de los abuelos, los viejos y las mujeres son las principales víctimas de violencia, y los niños en el mundo, no solamente acá. Y yo quería hablar también del tema de las jubilaciones, de la reforma previsional, porque la realidad es que en Argentina prácticamente llegar a saber que uno se va a jubilar, como digo siempre cuando toco estos temas, es una pesadilla para los que van a tener la jubilación mínima. Ahora es de 8.600 y pico de pesos, una miseria. Y esto es histórico, la verdad es que siempre les muestro las noticias de hace años, donde estamos como el perro que se muerde la cola porque siempre es lo mismo, siempre la historia se repite, en muchos temas de economía, política, pero también en esto, en que los jubilados son el último orejón del tarro. En estudios por ese tema, Eugenio Semino. Después de la pausa, entonces, vamos con Eugenio Semino. No se vaya, ya volvemos. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Seguimos en Dame el Poder. Gracias por venir, Eugenio. No, un placer. Bueno, yo como siempre digo, ¿no? Llegar a la jubilación acá para la mayoría de la gente es prácticamente una pesadilla, y ya están viendo a ver qué más pueden hacer los que pueden, de manejar un taxi o de seguir con algún otro trabajo, porque no les alcanza ni para Así respirar. es. Y no se ve el problema en la dimensión que en la sociedad tiene, porque en definitiva a los 7 millones de jubilados, pensionados y al millón de discapacitados, se los ve como un ente extraño de la sociedad, por lo cual el Estado, en primer término, a través de las diversas administraciones, los puede someter a esta situación que vos planteabas. Hoy tenemos 3,5 millones de jubilados con una mínima de 8.600 pesos, tenemos casi 2 millones más con una media de 11.500 pesos, y tenemos, no quiero dejar esto de mencionarlo,
discapacitados que cobran 6.600 pesos de las pensiones no contributivas. Vale decir, Brecht decía que si no se puede mejorar la hipocresía hay que tratar de decir la verdad. Acá el sistema político está muy empeñado en mejorar la hipocresía, porque, ¿qué pasa? Nosotros desde hace más de una década hacemos la canasta, que tantas veces hemos hablado del jubilado, y en la última medición, con gastos de vivienda, un jubilado en una ciudad debiera estar para flotar, no para tirar manteca al techo, en 21.000 pesos. Obviamente, cuando uno compara, confronta, aparece lo que vos señalabas. Trabajo en las peores condiciones, tiene que trabajar en negro hasta el último día de su vida, o tiene peor, que ser ayudado por su familia. Y esto es un pesar para alguien que trabajó 30, 40 años, donde fracturás la personalidad de ese sujeto. Y en términos de los discapacitados, donde está tan en boga cuidarse políticamente de cómo mencionar una discapacidad u otra, los estamos sometiendo a lo que decíamos, es decir, a un haber de hambre, a servicios para unos y otros de salud que son insuficientes. En síntesis, si nosotros en la Argentina a una persona de color la llamamos negro, posiblemente se nos haga una denuncia por discriminación. Sin embargo, los podemos seguir explotando como esclavos, que no pasa absolutamente nada. Entonces me parece que esto está siendo naturalizado por parte de la sociedad, ni hablar de la dirigencia porque ya lleva social. décadas, pero todo el mundo es consciente de esto y sin embargo, cuando se habla de hacer una reforma previsional donde haya un sustento, porque hay que recordar que el gobierno anterior jubiló a los que habían aportado y a los que no habían aportado, con lo cual se duplicó la base de gente que tenía el beneficio de la jubilación sin haber hecho los aportes correspondientes y quedó ese poquito de gente que aporta para mantener el doble. O sea, es un tema complicado que hay que hacer algo. Y bueno, y sale la oposición con los talones de punta a decir, y nosotros nunca vamos a hacer una reforma previsional. Lo que pasa que unos y otros, yo creo que, con todo respeto lo digo, el sistema político argentino tiene un pensamiento muy elemental, por no decir primitivo, es decir, porque lo que ha pasado en muchos países, y nos ha tocado trabajar en ellos, frente al problema, el envejecimiento es un tema de la sociedad moderna, y los sistemas de seguridad social hay que reformularlos, pero con los consensos necesarios y con el expertise pertinente para que esto ocurra. Acá hacen una medida, sacan otra. ¿Recordá el 27 de diciembre de 2017? Es decir, tiros, palos, un día de sesión, no transcurrió por el Congreso una sola idea, hubo solo pugilato, y salieron unas medidas deshilachadas que terminan teniendo los resultados que hoy estamos viendo. Por lo cual necesitamos, primero, reconocer el problema, resolver la situación de los actuales jubilados, porque tenemos la otra gran cuestión. Discutimos grandes cuestiones estratégicas, estructurales, macro, mientras se nos sigue muriendo de hambre la gente hoy. Hay que hacer y compensar en paralelo ambas situaciones. Se puede hacer, en el mundo se ha hecho. Nosotros, hay un índice que mide los estados de la seguridad social presente y futura en los países, en 34 países. Argentina quedó en el puesto número 34, somos los últimos. ¿Qué ha pasado? Países como Holanda, como Dinamarca, como Finlandia, y te hago un paréntesis y concluyo, Finlandia era en esa región uno de los países más postrados, más débiles. Sin embargo, cuando descubrió la explotación del petróleo en su territorio, guardó la renta petrolera durante 20 años y hoy tiene uno de los mejores regímenes de seguridad social. Como si acá fueran a guardar la plata de vaca muerta para los abuelos, por ejemplo. Pero o sea, no hay previsión... que acá pase algo así sería como lunático. Mira, el Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que se supone que es un fondo anticrisis, anticíclico, y que hoy tiene 1 billón, con B lo estamos diciendo, 1.370.000 millones de pesos, se cuida como algo que está sacralizado, de ahí se saca plata para prestarle al Estado, para prestarle a todas estas empresas que andan siendo mencionadas por ahí, y no va a los jubilados.
y no va su flujo, por lo menos a los jubilados, y con la crisis financiera perdió 17.000 millones de pesos en una semana. Si eso hubiese ido al bolsillo del jubilado, hubiese vuelto al sistema convertido en trabajo y en impuestos. ¿Qué tendría que hacer la reforma previsional, por ejemplo? Mira, prolongar la edad como en Europa. La gran discusión, Argentina no creció tanto la expectativa de vida, ¿eh? Es decir, eso hay que tener en cuenta. En los últimos 27 años Latinoamérica envejeció, respecto a la esperanza de vida refiero, entre 10 y 12 años, o entre 8 y 12 para tomar las dos puntas. Argentina envejeció a la tasa mundial, 5 años. ¿La expectativa de vida en nacer cuál es ahora? 76 años. ¿Para el hombre? No, esa es la media. 79 años la mujer, 72 años el hombre. Por lo cual hay un bonus social, es decir, no envejecimos tanto, por lo cual tenemos la oportunidad, si los decisores sociales la entienden, de mejorar este zafarrancho que tenemos y que hoy excluir a un jubilado, a un adulto mayor, es en realidad justificativo de muchas de las conductas que tienen nuestros jóvenes, porque si el espejo que adelanta es pobreza, es exclusión, es asexualidad, yo no quiero llegar, ¿eh? Es decir, muchas de las conductas tanáticas que aparecen en la sociedad tienen que ver con esa identificación. Y hay la misma cantidad de camas que hace 20 años, me habías dicho vos, o 30, ¿no? Sí, bueno, el sistema... Siempre me acuerdo de eso. Otra crisis crónica que tenemos es nuestro sistema de salud, ¿no es cierto? Es decir, cambiaron las patologías, cambió la cronicidad, cambió la dependencia. ¿Viste cuando dicen, che, qué bueno que se envejece más? El envejecer más para una sociedad es bueno si tenemos cómo atender la dependencia, ¿no es cierto? Yo te quiero decir algo brevemente. Estarían mucho mejor con pequeñas cosas como, por ejemplo, si sacaran las jubilaciones de privilegio que ganan fortuna, gente que no tiene por qué, ni en razón de qué, y lo distribuyen. O yo, que toda mi vida tuve una afinidad por cuestiones personales con el tema de la discapacidad, y entiendo perfectamente lo que me estabas hablando, también reconozco que en la cantidad enorme que hay de gente que recibe plata de discapacidad, hay un porcentaje, porque no puede ser que haya tanta gente discapacitada, que no es real. Entonces, si solucionaran como corresponde y no de la manera mala que lo hicieron hace unos años, porque les terminaron sacando el plan de discapacidad a la gente que era discapacitada, o sea, hacerlo como corresponde. Del que no es verdad que está discapacitado se lo saquen y solo se lo den al discapacitado y hagan las cosas como corresponde, probablemente todos estarían mejor. O sea, hay muchas cosas que se pueden cambiar arreglando y haciendo las cosas como se deben hacer con justeza. Teniendo una mirada holística como sistema, porque si seguimos teniendo un 35% de trabajo en negro, no va a financiarse el sistema. Si de los impuestos, que es la otra mitad del financiamiento, el que más plata pone es el más regresivo, que es el IVA, el 17% mensual, una cosa absurda, los pobres y los pobres jubilados bancándose a sí mismos. Sacarle el IVA, claro. Hay que hablar de otro tipo de rentas, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo haber estado acá y nos volvemos a encontrar otro día. Después de la pausa, Hugo Mariatán. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo.
Aquí estamos, doctor Hugo Ameritano, un lujo, gracias por venir. Un placer estar acá. Sí. Gracias. Bueno, arranquemos en realidad de lo que venimos hablando, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la situación del país en este tema de la violencia o cuáles son las relaciones científicas que ustedes ven? Por ejemplo, la violencia política. Acaba de contar, sí, me estaba acordando, las piedras que tiraron ahora también hace poco, todas las sesiones de diputados, estas manifestaciones violentas. ¿Qué estamos viviendo, doctor? Bueno, ese realmente es un análisis político. Desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿no es cierto? La violencia siempre existió. Y siempre hubo la posición A, la posición B y la posición C, que es la indiferencia, la C, desde ya. Se sigue por el elemento de acción y reacción, ¿no? Entonces la violencia va tomando, ¿no es cierto?, cada vez más espacio en tanto y en cuanto los factores que son los que tienen que mejorar o los que tienen que establecer valores o los que tienen que establecer la no violencia, ¿no es cierto?, son laxos, ¿no? Por ejemplo, este fenómeno, ¿no?, que pasó hace poco en el Congreso, con esa violencia tan intensa, que fue algo que pasó también en diciembre del año pasado. Esa violencia tiene esos tres elementos, ¿no? Hay una permisividad para que la violencia se exprese de esa manera y desde luego, ¿no es cierto?, también hay un fundamento para que esa violencia esté. Hay gente que no está de acuerdo con un tipo de política, ¿no?, y se expresa de una manera violenta, ¿sí? ¿Y? No. ¿Es Entonces, solamente que se expresa de una manera violenta? Se expresa de manera violenta. Entonces, ¿por qué llega a ese nivel de expresión? Porque hay una permisividad para que se expresen de esa manera. Antes no se expresaban así, ¿no? O sea que es fundamental un límite, un orden. El orden y también, ¿no es cierto?, quitar las bases de la fundamentación, porque esa gente no hace eso por loco, ¿no? Hace porque tiene una base, ¿no? Con respecto al trabajo mío de la violencia en sí, más tendiendo a lo individual, también están ocurriendo ciertos fenómenos que hemos visto en los últimos tiempos con respecto a estos asesinatos sobre las nenitas, ¿no? Sí, por eso lo cité, porque realmente uno está horrorizado. Abuelos asesinados porque están re vulnerables, nenas una atrás de la otra, después de abusadas, asesinadas, y bueno, y la historia nuestra de siempre, los femicidios. También, y bueno, ese muchacho que mataron en Tandil también. También. Es decir, la muerte, ¿no es cierto?, como un elemento de noticia. Eso es lo negativo de esta época, ¿no? Que la muerte sea noticia, ¿sí? Yo recordaba hace unas décadas atrás, ¿no?, que las noticias estaban centradas básicamente en el fútbol y todo ese tipo de cosas, ¿no?, el deporte, espectáculos y todas las cosas. Y ahora de pronto, ¿no es cierto?, un canal puede pasarse horas y horas hablando sobre la muerte, ¿no? Justificadamente, desde luego, ¿no? Pero llama la atención que ese sí es un cambio de la Cambio época. cultural. ¿Y a qué se debe, diríamos, estos casos que usted me dijo, atraviesa todas las clases sociales? Porque hay veces que hay gente que dice que, bueno, que el abuso y la violencia atraviesa todas las clases sociales, y también el femicidio, hemos visto casos de Farré, pero que no era de un sector, diríamos, de la clase más pobre. Pero ¿cómo es? Porque a veces uno dice, capaz que estos casos de chiquitas pueden ser abusadas, pero no asesinadas. Uno ve que fueron hogares donde hay toda una marginalidad alrededor, donde los valores no están. Los valores, de hecho, le sacaron todos los hijos al último caso que vimos, tanto de un lado como del otro. O sea, ¿ocurre en todos los sectores sociales esto, doctor? Sí, ¿o no? esto ocurre en todos los fenómenos sociales porque se refiere a un tipo de personaje muy negativo desde el punto de vista social, que es el perverso. El perverso es aquel que puede violar a chicos, a jovencitas, a nenas, ¿sí? Y el perverso está en todos los lugares de todo el estamento social, ¿sí? Y si eso le agregamos la psicopatía, hay una diferencia entre perversión y psicopatía. El psicópata tiende más al poder, a que le demuestren sometimiento. El perverso puede tener actos sexuales con personas que no están preparadas para ello, como son los niños, ¿no?, que no están desarrollados sus caracteres secundarios como para estimular a un adulto, ¿sí? Sin embargo, ellos se estimulan, ¿sí? En cambio, el psicópata quiere mostrar poder.
matar a una nenita de 9 años y después arrojarla a un pavimento desde una camioneta, eso es una demostración de poder. Y una extrema cosificación, la descarta como una basura. El psicópata cosifica. O bien, ¿no es cierto?, la otra nenita, Sheila, ¿no es cierto?, que la tiran directamente como una basura entre medianeras, ¿sí? Esa es otra demostración de poder y de cosificación extrema propia del psicópata. Psicópatas. Y a su vez es probable que haya detrás de eso, ¿no es cierto?, un hecho sexual, con lo cual sería perversión también, o sea, psicopatía y perversión. Y este tipo de elementos, ¿no?, altamente negativos, están en todo el extracto social, ¿no? También hay, para decirlo acá localmente, en Recoleta también hay casos de perversión. Sí. Y violencia de género, que sí también hemos visto que atraviesa todas las clases sociales, esa relación, hay más de 600 denuncias por día, donde las mujeres, generalmente es el hombre o la mujer, no puede salir de esa situación de encierro, donde es atormentada, maltratada, golpeada, sí, abusada, la violencia asesinada por último. De la psicópata, ¿no es cierto?, la mujer sobre el varón es muy intensa también. Ocurre que las denuncias no son recibidas, por un lado, cuando el varón se va a quejar. Los pocos varones que osan quejarse no son tenidos en cuenta. Y tampoco, ¿no es cierto?, no es tan noticia, ¿no? Y bueno, y también, ¿no es cierto?, al revés, cuando el psicópata es varón, ¿no es cierto?, pasa eso que decís vos, ¿no? Y puede suceder en cualquier estrato de la sociedad, ¿no? ¿No es más común que el hombre violente a la mujer por una cuestión de fuerza física que la mujer al hombre? Bueno, es una cuestión de fuerza física, pero hay otras maneras de torturar al otro ser, que son la parte psicológica, ¿no? Ahí están parejos. ¿Ah, sí? Sí, muy parejos. A mí Hay tanto psicópatas varones como mujeres. ¿Cómo puede escaparse, está bien, una persona de un psicópata? Es muy difícil zafar del psicópata. Esto de la violencia te lo pueden decir, no solamente aquellos maridos que sufren y que están sometidos, ¿no?, por una psicópata, sino también las hijas y los hijos que están sometidos por una psicópata madre, que nosotros llamamos genitora, ¿sí? Y es de terror eso, ¿sí? Porque ahí sí que no tiene escapatoria. Porque al ser una psicópata madre, entonces domina al padre, lo convierte en un esclavo psíquico, y los hijos quedan en una total y absoluta indefensión. Y ahí se puede abusar de cualquier manera de sus hijos. Es muy interesante escuchar esto, porque siempre escuchamos lo otro, la violencia del hombre a la mujer. Por eso que a mí me da la impresión de que es más generalizada. Sí, es así. Pero estos casos de la mujer al hombre, usted dice que son equilibradas la cantidad de casos. Yo me dedico a esto nada más. Sí, por eso le pregunto. Al tema de la psicopatía es tanto de varones como mujeres. O sea que se da también en la mujer tanto como el hombre. Sí. Lo que pasa es que la mujer hace violencia psíquica, ¿no? Por ejemplo, el último caso hace poco, una señora que esposa con hijos y qué sé yo, entonces se dedicaba a usar las redes sociales para tener sus amantes y se lo mostraba a su marido, ¿no?, que estaba ahí. O sea, violencia muy fuerte, ¿no? Y el otro sin capacidad de poder reaccionar porque si no podía ver a los hijos, lo iba a denunciar porque también es eso también. Cuando hay psicópatas, mujeres a veces lo amenazan con que lo van a denunciar, que el marido, ¿no es cierto?, abusó de una de las nenas, una falsa denuncia, que también existe eso, ¿eh? Seguramente, las falsas denuncias de abuso. Y entonces lamentablemente esas falsas denuncias ensucian, ¿no?, en los juzgados la posibilidad de que una mujer que realmente, ¿no es cierto?, va con su hijita que ha sido abusada por su pareja, de pronto se encuentra con el escollo ahí en el juzgado que dice, bueno, ¿qué será, verdad o mentira esto que me está diciendo esta mujer?, ¿no? Y ahí es otra traba también. Entonces hay violencia de mujer contra mujer también, ¿no? ¿Y cómo se sale de una relación esta psicopática? Porque uno es el psicópata y el otro es el complementario. Exacto, correcto, manejar la terminología, sí. Claro, ya venimos varias veces acá. Sí, el que puede convivir, ¿no es cierto?, para la audiencia, el que puede convivir con un psicópata, ya sea varón o mujer, es un complementario, ¿no?
porque no es una víctima, no es una víctima, sino que él se queda por su voluntad, ¿no es cierto? Disminuida su autoestima, sometido a violencia psíquica, tanto el varón como la mujer, pero se quedan con su psicópata, ¿sí? Por eso no son víctimas, ¿eh? Una vieja polémica que tenemos con los psiquiatras españoles. Están ahí porque quieren estar. Claro, porque vos ponete a pensar que la víctima huye de su victimario. El complementario, ¿no es cierto?, se acerca a su psicópata, ¿eh? Entonces ahí se pierde la calidad de víctima, ¿eh? Ahora, cuando se harta y quiere abandonar eso, tiene que abandonar el sistema, la cultura psicopática, como llamo, porque toda la familia está sometida a valores distintos de la sociedad, valores muy propios que le imprime la psicópata genitora, o sea, la madre, o el psicópata varón, ¿no es cierto?, genitor, el padre, ¿sí? Entonces forma una especie de cultura dentro de nuestra cultura general, ¿sí? Una pregunta que tengo un minuto, no puedo con mi genio que soy politóloga. En los políticos, en los presidentes, en los hombres con mucho poder del mundo, ¿qué patología psicológica es la más común? Sí, porque el poder es un veneno. Sí, hay distintos tipos de patologías, pero dentro de mi tema, que es la psicopatía, tuvimos varios psicópatas, ¿no? Y posiblemente estamos transcurriendo un hijo de psicópata, ¿no? Así que tuvimos varios psicópatas presidentes. Sí, por favor, sí. ¿Y en el mundo? En el mundo, una enorme cantidad. Es decir, ¿por qué? ¿Es azaroso esto? No. Porque el psicópata tiende al poder, ¿no es cierto? Y ahí en el poder, como tiene un ego muy importante, ahí puede disponer de los demás, que esa es su esencia. El poder es la esencia del psicópata. En su salsa, como diríamos vulgarmente. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo haber estado Un día podemos acá. hablar del tema de un programa psicopatía entero. y política. Y política, un programa entero. Sí. Bueno, gracias a usted, doctor, y gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad.